¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis García y les voy a leer relatos y experiencias cercanas a la muerte. No todas las experiencias cercanas a la muerte son iguales, algunas son clasificadas como probables, porque pueden ser un sueño o pueden ser una experiencia más bien fuera del cuerpo, o también son las llamadas experiencias compartidas. Esta sucedió en España a una mujer que se llama Estefanía y sucedió en el año 2023. Vamos por ella. Estos seres me conocían y yo los conocía a ellos, y había un profundo vínculo entre nosotros, siendo capaz de emprender todos estos procesos de conocimiento juntos y al mismo tiempo comunicarme con ellos telepáticamente. Nunca dejé de asombrarme del poder que era y cómo podía haberme olvidado de esto y haber creído que yo era ese personaje que me había oprimido de esa manera en la Tierra con sus necesidades triviales. Sabiendo esto, todos los problemas que creía tener en la Tierra me parecían completamente insignificantes e inclusive me daban ganas de reír con todo mi ser. Tengo que agregar que en este momento no estaba pensando en mi hijo ni en nadie en la Tierra y estaba completamente abandonada al placer de ser yo misma y que toda la búsqueda había llegado a su fin. Como saben, la liga está en la descripción para que puedan ver más preguntas sobre esta experiencia cercana a la muerte. Mi búsqueda de amor y aceptación en la religión me frustró de una manera que es difícil de describir, ya que había una gran inconsistencia y falta de integridad entre el mensaje de amor que Jesús había dejado como legado a la humanidad y su implementación totalmente irracional y condicionada. El miedo al castigo, la desobediencia o los preceptos religiosos y la culpa que sentía con cada desliz de las reglas creaban un gran tormento dentro de mí, similar a un infierno psicológico. A los 18 años emigré de Rumania a España con la ayuda de un antiguo compañero de clase que ya se había instalado ahí, que trabajaba y llevaba una vida sin necesidades materiales. Poco después de establecerme en este nuevo país, procedí a evaluar internamente lo que la religión había traído a mi vida. Vi una gran culpa y frustración, una ignorancia total de Dios y una gran hipocresía por parte de los que predican estas enseñanzas. Debido a esa terrible experiencia, hice una ruptura completa de cualquier dimensión espiritual en mi vida, asumiendo que Dios no existía y que probablemente todo era un gran engaño para conseguir dinero y poder. Que no había poder y que solo se vivía una vez y que lo mejor era hacer lo que quisieras con tu vida. Con posterioridad a esta decisión se hizo otra, inconscientemente, en la que este Dios tan buscado, que no se deja conocer y que permanece impasible a todos los gritos de auxilio de sus hijos cuando pasan por grandes tribulaciones, que permanecía ciego, sordo y mudo ante las grandes injusticias del mundo, ante la pobreza de los unos y la riqueza de los otros. Este Dios era el culpable de todo y no merecía ni el más mínimo pensamiento de amor. Habiéndome divorciado completamente de mi alma, comencé a llevar una vida un poco saludable, pasando noches sin dormir, de fiesta, bebiendo grandes cantidades de alcohol y siendo en gran medida irresponsable con mi cuerpo y mi mente. En esa época conocí a un joven que tenía un estilo de vida similar al mío y poco después quedé embarazada y tuve un hijo. Poco después de tener a nuestro hijo pasamos por grandes dificultades económicas, ya que en el año 2007 había comenzado una crisis financiera en España y millones de personas se vieron afectadas, perdiendo sus empleos. Mi pareja perdió su empleo y con un bebé pequeño nos vimos incapaces de pagar el alquiler de nuestro apartamento y tuvimos que irnos a vivir con su madre. En ese momento comenzó a surgir la gran depresión que había interiorizado porque no era capaz de cuidar a mi hijo ni de formar un vínculo saludable con él. Estaba completamente obsesionada con mi pareja y tenía un miedo terrible a perderlo, ya que la falta de amor y confianza que tenía en mí misma estaban en niveles impresionantes. Mi compañero pasaba las noches de fiesta con otros jóvenes de su círculo, completamente incapaz de cuidar de la nueva familia que había formado. Además de todo esto, no teníamos dinero. Dependíamos casi por completo de su mamá para alimentarnos y cubrir las necesidades del bebé. El dolor psicológico era tan grande que me entregaba ciertas fantasías sobre quitarme la vida, lo que de alguna manera me traía paz. Un día, una conocida que vivía cerca y sabía que yo estaba pasando por dificultades económicas, me contó que sabía de una clínica donde te daban cierta cantidad de dinero a cambio de donar tus óvulos para otras mujeres que no podían tener hijos. Lo pensé durante unos días y, movida por la necesidad en la que me encontraba, pensé que donar mis óvulos a cambio de ese dinero podría sacarme de apuros por un tiempo.
Así que un día fui a esa clínica y me informaron sobre los procedimientos. Los médicos me dijeron que esta intervención tenía que realizarse de forma altruista y voluntaria para ayudar a otras mujeres que no podían tener hijos y que la cantidad de dinero que recibiría sería modesta y que se ofrecía más por las molestias que causaba tener que acudir a las revisiones y para cubrir los productos de higiene y medicamentos que conlleva este procedimiento. Acepté a regañadientes, ya que en ese momento mi mayor interés eran las mujeres que no podían tener hijos y mi única preocupación era la falta de dinero. Por eso, cuando me contaron todo lo que había que hacer, el dinero me parecía muy poco y las molestias por las que iba a pasar muy grandes, pero aún así decidí que era mejor que nada. Me dieron unas pastillas como hormonas que tuve que tomar durante un cierto periodo de tiempo para que mis ovarios produjeran una cantidad asombrosa de óvulos, muchas más veces de las que el cuerpo es capaz de producir, naturalmente en un solo periodo de ovulación. Después de un tiempo, fui a la clínica para el procedimiento de extracción, acompañada de un amigo, ya que me habían dicho que cuando saliera de la anestesia, alguien tendría que acompañarme a casa. Llegué a la clínica y me dieron un montón de papeles para leer y firmar. Luego pasé a una habitación donde me prepararon para la extracción y donde mi amiga tuvo que esperar a que regresara. Los médicos me informaron que administrarían la anestesia general, ya que el procedimiento era doloroso. De esa manera no sentiría nada y después estaría tomando analgésicos para el dolor, de modo que en unos días volvería a la normalidad. En la sala de procedimientos, que era más o menos un quirófano normal, algo con lo que estaba familiarizada desde un año antes, había tenido a mi hijo en una habitación similar, con una cesárea que incluía anestesia general. Administraron la anestesia. Mientras me hablaban, poco a poco caí en un sueño profundo, perdiendo el conocimiento. Entonces, de repente me di cuenta de las conversaciones que los médicos estaban teniendo durante el procedimiento y pude sentir un cierto grado de nerviosismo y tensión en lo que estaba sucediendo en esa habitación. Pero no era suficientemente interesante como para llamar mi atención, ya que me disparé hacia arriba, a falta de un término mejor, y me di cuenta de que yo era yo. Tengo que insistir más en este término porque para mí ese descubrimiento fue de crucial importancia en esta experiencia. De repente me sentí completamente libre de toda tristeza, angustia, de toda depresión, anhelo o arrepentimiento. Era como si en un instante me hubiera quitado numerosas capas de pesos artificiales en los que me había envuelto. Y de repente estaba siendo yo misma de nuevo, en el nivel más auténtico y puro que uno puede experimentar. Estaba en un paisaje que no tiene términos en nuestra experiencia humana, con los cuales se pueda comparar, con colores extraordinariamente vivos y brillantes, donde todo era sagrado. Este es el mejor término que podría usar para describir la perfección y la templanza de este lugar. Las flores y la naturaleza que habitan en este espacio estaban hechas de alguna materia sutil que emanaba una increíble sensación de vida. Me percibía a mí misma corriendo por este campo o atravesándolo a gran velocidad, mientras me asombraba de mis capacidades. De repente me pregunté dónde había desaparecido el peso de mi cuerpo, ya que podía moverme a esa velocidad sin ninguna sensación de pesadez o torpeza. Al mismo tiempo estaba experimentando una increíble sensación de pura alegría, que emanaba de cada poro de mi ser, desbordante, viva, increíble, imposible de describir con palabras humanas, que me recordaba de alguna manera a un periodo en el que estaba así en la tierra, pero que lo había olvidado. Cuando pensé en esto, pensé por un momento que volvía a ser niña, pero me di cuenta que en realidad no tenía un cuerpo y mucho menos un género. Al percibir esto me di cuenta de que era poderosa. Sabía quién era yo y que no era una niña, pero tampoco un hombre o una mujer, que me había puesto este atuendo para experimentar. Había estado en la tierra por cierto propósito, pero me había olvidado de él. Pensar en esto fue asombroso para mí, inclusive más de lo que podía haber olvidado. Era como si me estuviera maravillando de este olvido que era tan obvio para mí en este estado. Había olvidado quién era. Tengo que añadir una observación a esto, ya que mientras sentía todas estas cosas, porque más que pensar, los pensamientos eran como sentimientos. Era como si sintieras con todo tu ser tanto el significado como el sentimiento. Había una unión entre los dos términos que daba lugar a este conocimiento. Pero este conocimiento no era nuevo para mí, sino que de repente lo recordaba y no dejaba de sorprenderme como
¿Cómo pude haberme olvidado todo esto? Mientras todo esto sucedía, sucedían otras cosas que también era capaz de percibir al mismo tiempo. Y esto era lo que también me asombraba de una manera extraordinaria, ya que todo parecía suceder simultáneamente en un espacio en el que estaba lo lineal. El tiempo parecía ser solo el presente, sin ninguna otra connotación. Aquí me veo obligada a describir las cosas de una manera lineal, pero en esa dimensión, todo lo que te estoy contando estaba sucediendo de repente y podía ser consciente de ello. También era lo que me parecía más natural y en ningún momento me pareció extraño. Lo único que me sorprendió fue el hecho de que me había olvidado de ello. Aparecieron seres sin rostros definidos, dándome la bienvenida telepáticamente, con gran alegría y amor, pero al mismo tiempo expresando sorpresa de que yo estuviera ahí. En esa forma de comunicarse, uno le daba todo con sentido y sentimiento al otro. No había forma de interpretar algo que no era más que lo que el otro ser quería expresar. También tengo que mencionar el asombroso sentido de unidad que había ahí, que es casi imposible de concebir en términos humanos. La otra entidad se ofrecía por completo, como si fueras uno, y cuando respondías también lo hacías de la misma manera. Es difícil de describir con palabras, ya que esta dimensión es, de hecho, una dimensión del conocimiento. Es difícil de describir con palabras, ya que esta dimensión es, de hecho, una dimensión del conocimiento. Perdón, se repitió. Estos seres me conocían y yo los conocía a ellos, y había un profundo vínculo entre nosotros, siendo capaz de emprender todos estos procesos de conocimiento juntos, y al mismo tiempo comunicarme con ellos, telepáticamente. Nunca dejé de asombrarme del poder que era y cómo podía haberme olvidado de esto, y haber creído que yo era ese personaje que me había oprimido en esta manera en la Tierra con sus necesidades triviales. Sabiendo esto, todos los problemas que creía tener en la Tierra me parecían completamente insignificantes e incluso me daban ganas de reír con todo mi ser. Tengo ganas de agregar que en ese momento no estaba pensando en mi hijo ni en nadie en la Tierra, estaba completamente abandonada al placer de ser yo misma y que toda la búsqueda había llegado a un fin. Sabía que esta era la dimensión y el estado que había estado buscando en la Tierra toda mi vida y de todas las formas posibles, y que mi ira con Dios se debía a la incapacidad de experimentar esto, culpándolo por haber perdido mi conexión con mi hogar. En este momento me di cuenta de una presencia que abarcaba todo el espacio y que estaba ahí para hacer contacto conmigo. No vi ninguna luz, ningún rostro que pueda describir como humano o angelical, o tampoco Dios. Solo sabía que esta presencia que se percibía ahí era Dios y se comunicaba conmigo de una manera similar a la utilizada por los otros seres. Pero su presencia era simplemente asombrosa para mí, más allá de toda descripción. Sé que cualquier descripción que pueda hacer de esta presencia no va a estar ni siquiera cerca de lo que experimenté, así que no voy a describirla. Solo puedo decir que nada podía estar oculto al conocimiento de la presencia y que no había nada que no pudiera guardarse para sí mismo. Esta presencia era para mí más que cualquier autoridad terrenal, madre o padre, o cualquier término de unión que pudiera conectar a dos seres. Era como si estuviera en mí. Era en todo lo que estaba y todos los seres presentes allí y también por encima de nosotros. Difícil de explicar. No vi ninguna luz y pensé durante mucho tiempo que porque no había la luz de la que se habla, tal vez era porque no había muerto en términos terrenales, ya que en ningún momento durante mi presencia en esa dimensión se me informó que había fallecido. Mientras estaba en esta presencia y la de todos los que ahí estaban, como nada podía ocultarse en esta dimensión, los acontecimientos de mi vida terrenal se revelaron como en una pantalla de cine. Se me mostraron innumerables eventos de vidas y pude sentir cómo había influido en los demás. Podía sentir su dolor, su alegría, así como el carácter que era. Se me revelaron momentos de gran dolor y mi conmoción fue tal que esta película tuvo que ser detenida porque las otras entidades tuvieron que ayudarme compasivamente debido a mi gran dolor por lo que había visto y experimentado en esta revisión. Ahora podía entender que estaba muy apegado a los acontecimientos terrenales que había vivido a lo largo de mi vida, ya que la gran conmoción que sentí no había sido olvidada. Después de esto,
Después de ver esto, me hicieron entender que no iba a recordar esta visión, ya que lo que había visto no me iba a ayudar y solo me iba a perjudicar y que se revelaría en el momento adecuado para mi desarrollo. Después de ver todo esto, mi aflicción fue tal que yo misma me sentí indigna de permanecer en este lugar. No había estado a la altura del asombroso poder que era. También sabía que el poder que yo tenía un aspecto inherente llamado responsabilidad y parecía que no lo estaba cuidando o lo estaba pasando por alto. Después de esto me mostraron el procedimiento médico en el que me encontraba, que no era para nada altruista y que de esta manera se creaba mucho sufrimiento para las personas que no podían tener hijos, ya que todo se hacía en nombre del materialismo. Podía ver a los médicos que trabajaban cubiertos con una densa niebla gris. Parecían casi autómatas y habían olvidado por completo la dimensión de la vida en la que se encontraban, y parecían estar al servicio de esta niebla densa y automática que parecía no tener vida. Parecía ser la muerte a la que todos los seres humanos tenían una especie de automatismo que iba acompañado de esa niebla, que ahora sé que era la densa energía del egoísmo. Me mostraron muchas cosas relacionadas con el mundo y mi vida, pero nada de esto estaba disponible para el momento en que regresé. Aparentemente no era relevante en ese momento de mi desarrollo, pero servía para otro momento, cuando lo recordaría o podría procesarlo con claridad. Prometí compartir lo que había recordado con los seres humanos de esta tierra y en este estado estaba convencida de que la magnitud de lo que había vivido no podía ser pasado por alto por nadie que estuviera encarnado en esta dimensión. Era urgente que supieran esto, que supieran que hay un orden y una armonía que gobierna todo y que tenemos que vivir de acuerdo con el gran poder que somos y que viene con una faceta inherente, que es ser responsable de nuestras propias intenciones, pensamientos y acciones. Sabía que este gesto era un aspecto importante para conocer el amor, lo que realmente somos, y que sólo así podíamos descubrir conscientemente esta dimensión de paz, felicidad absoluta que todos buscamos. Abrí los ojos y vi que los médicos me llevaban a la habitación donde me esperaba mi amigo. Mi primera sensación cuando tomé esta conciencia de mi cuerpo y de mi entorno fue una sensación de asfixia y pequeñez. Involuntariamente hice la comparación con la magnitud de lo que había vivido y me pareció que había regresado a un mundo de plástico y a un cuerpo que era totalmente incapaz de contener lo que era. Pude experimentar esto de inmediato cuando traté de explicarlo a los médicos lo que había experimentado. Nadie se dignó a escuchar lo que tenía que decir ni por un segundo. Tampoco puedo decir lo que estaba diciendo sonaba ni de lejos como lo que había experimentado. Decirlo sonaba como un cuento de algún niño que lo había imaginado. Las crudas palabras humanas eran incapaces de abarcarlo. Me volví hacia mi amiga y le conté en mi lengua materna con gran emoción sobre lo que había vivido. Mi amiga, sintiéndose avergonzada por mi tono fuerte en nuestro idioma nativo, me tapó la boca con la mano, mirando asustada a los médicos sin saber qué hacer. Los médicos le aseguraron que era completamente normal que yo actuara así después de la anestesia y que lo que estaba mencionando se debía a los medicamentos que había recibido. Al escuchar esto me sentí tan avergonzada y comencé a experimentar de nuevo la confusión que había sufrido toda mi vida en esta dimensión. Me negué a hablar con nadie sobre la experiencia y caí en una profunda depresión que casi me cuesta la vida un año después. Después de recuperarme gracias a un libro que me regaló una amiga, como un ángel que apareció en mi vida, en el momento oportuno pude absorber esta experiencia que desde entonces no ha dejado de dar frutos en mí hasta el día de hoy. Wow, bueno, esta fue una experiencia increíble, excepcional desde España, diferente, de Estefanía, que nos cuenta todo lo que le sucedió. Y sabes, en el tiempo que le estuve leyendo, me acordé también por qué hago esto, y yo me pregunto si algunas de las personas que escuchan estos relatos, ustedes han tenido experiencias cercanas a la muerte. Yo no, pero gente muy cercana a mí sí, y también tratar de recordar todo lo que no sabemos. Muchísimas gracias y los veo en la siguiente.